negocio necesita un sitio web? En DonWeb podemos ayudarte. Contamos con un equipo de profesionales que en tan solo 5 días diseñarán tu sitio web. En DonWeb lo hacemos por ti. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un placer contar con ustedes otra vez. Hoy Enfoco se mete de lleno en el terreno más complicado, que es el terreno de la mente, a la que hemos llenado de cosas que creemos que sabemos, cosas aprendidas a lo largo de la vida, cosas que pudimos absorber de instituciones diferentes: familia, escuela, religión, medios de comunicación. Todo establece un mapa mental, nos ayuda a ir formándonos ideas de cómo debe ser y cómo funciona el mundo. Y hay estructuras, hay moldes que podemos romper si nos atrevemos a algo muy simple, pero que es muy difícil de hacer: hacernos preguntas. ¿Cómo es romper moldes? ¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Parece que el sistema educativo ha olvidado las preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Pero, ¿qué es la filosofía? Esta misma pregunta la hicimos a dos filósofos que tenemos a mano: Darío Stanraiver y Nemrod Carrasco, el filósofo catalán que inspiró a Héctor Lozano, el guionista y creador de la serie Merlí. Vivimos una sociedad, digamos, plagada de sentido. Y entonces, cuando todo está debidamente ordenado y encaja donde tiene que encajar, digamos, la filosofía irrumpe de algún modo, como, ¿viste? ¿Te acordás esa fisura en el muro de The Wall de Pink Floyd? Una pequeña fisura donde pasa una luz y uno dice: para, este amurallamiento cerebral, social y de consumo en realidad está encubriendo algo. Entonces se resquebraja un ladrillo y de algún modo irrumpe, por decir así, la irreverencia de lo otro. Lo otro es lo que nos cierra, y es lo que nos cierra lo que anima nuestra existencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que es al revés, no es cuando hay crisis cuando surge la filosofía o cuando hay más filosofía, sino que se produce más filosofía cuando todo está estable. Cuanto más nos quieren hacer creer que la cosa funciona bárbaro, ¿sí? Que tenemos que ser hiperproductivos, que tenemos que ser muy calculatorios en nuestras prácticas y acciones. Digo, no somos máquinas, ni el ideal o el modelo de lo humano es la gerontocracia. Digo, es una más. Uno puede venir a la vida para ser un gran administrador de la existencia, o puede venir a la vida para socavar, digamos, toda administración de la existencia. Lo que pasa es que hay una de las lógicas que cada tanto ciclo se impone sobre la otra. Y hoy hay como una andanada, así como más, digamos, gerencial, por llamarla así, de lo que es el sentido de la vida, ¿no? Está como, digamos, vivimos en el encuentro como de dos tramas que se han impuesto con mucha fuerza. Por un lado, la gerontocracia, y por otro lado, la biopolítica, la medicalización de la existencia, donde parecería, digamos, que el sentido de la vida pasa por la administración de nuestros cuerpos, ¿no? Donde los cuerpos tienen que seguir ciertas normativas, cierta dietética, cierta erótica, todo está normalizado. Lo que tenés que comer, cuántas veces tenés que hacer el amor, digamos, todo parecería estar en función de un tipo de cuerpo, que es lo que no se dice, económicamente rentable y políticamente dócil. Digo, cuando Foucault establece
que la clave de la normalización de la existencia pasa por la productividad de los cuerpos, marca una diferencia. Me parece que en ese sentido la filosofía mete el dedo. Lo primero que tiene que formularse es una pregunta muy sencilla, ¿no? Aparentemente es muy fácil de formular, pero quizás lo que es más duro de aceptar son las implicaciones que tiene hacerse esa pregunta, que es ¿en qué mundo vivimos? Mira que parece fácil de formularla, pero cuando uno la formula de una manera honesta, consigo mismo, automáticamente pasa algo. Porque muchas de las cosas que uno tendría a considerar como obvias y como normales dejan automáticamente de serlo. Y es entonces cuando el pensamiento puede ofrecer posibilidades. Porque a partir de esa pregunta es cuando podemos empezar a comportarnos con la realidad como si la realidad no fuera tan obvia. Y creo que es a partir de ahí, ¿no?, cuando podemos empezar a escapar, ¿no?, de esta cárcel, ¿no?, que nos han vendido y que lamentablemente constituye el modo de vida, ¿no?, en el que nos encontramos. Hay una cosa que está muy instituida en general, que es el buen rollo, ¿no?, esta necesidad que tenemos, ¿no?, con la gente de quedar bien, ¿no? Y eso está muy institucionalizado, ¿no?, en según qué maneras de entender la vida. Es importante, pues eso, llevar buen rollo, buena onda, ¿no? Pero es curioso, cuanta más buena onda hay, más malestar, ¿no?, se produce en el interior de una determinada sociedad. Yo creo que el filósofo, la filósofa, las ganas de pensar tienen que ser mal rolleros. Yo por eso en una entrevista dije en una cierta ocasión de que el filósofo es un aguafiestas, ¿no?, porque te obliga a cuestionarte aquellas cosas que tú no estás dispuesto a aceptar. ¿Por qué? Porque en general la creencia siempre le proporciona a uno un terreno de seguridad, ¿no? Un terreno en el cual, bueno, se identifica con los comportamientos mayoritarios y donde se siente cómodamente instalado. Y claro, la filosofía no es esto, ¿no? La filosofía te sitúa en un territorio donde las certezas tambalean, donde muchas de las creencias que considerabas firmes, pues te das cuenta, ¿no?, de que son vanos espejismos. Y lo que es más importante, ¿no?, y poniéndolo en relación con lo que me planteabas, cuestionarnos la realidad es muy duro porque al final uno se ve obligado a cuestionarse a sí mismo. Hacer filosofía es una manera de pensar, no hay una única manera, aunque a lo largo de nuestra cultura se haya impuesto la deducción y la lógica. Eso solo no es pensar. Por ejemplo, pensemos en esto, cómo el sistema nos dice que tenemos que ser cuerpos económicamente rentables. Envejecés, no producís, no servís más. Tenemos que producir dinero, poder comprar cosas, encajar y sobre todo, consumir. Si no tengo, no pertenezco. Esto nos daña como individuos. Según la mirada de estos dos filósofos, esto nos enferma. Si no nos damos cuenta, es porque estamos en la trampa que nos apacigua. Ha generado un sinfín de formas de apaciguamiento de la angustia que genera ese vértigo por lo irreparable de la muerte. Entonces, todo el tiempo buscamos que encaje lo inencajable. Buscamos darle sentido a una vida que termina, buscamos ponerle onda a una existencia que lamentablemente tiene ese formato, tiene ese diseño, viene con fecha de vencimiento. Entonces, la filosofía quiere recuperar esa contingencia originaria, desencaja todos esos fármacos a los que acudimos para dotar a la vida de un sentido final, porque entiende la filosofía que detrás de todos esos proyectos o, digamos, formatos de respuesta se encubre siempre un interés. O sea, hay sectores de poder que se aprovechan de esa angustia y entonces nos proveen formas de resolución del vértigo, de ese vértigo originario del que hablábamos. Desencajarse es una manera de pelearse, por un lado, contra esa voluntad de poder que de algún modo anima a aquellos que se aprovechan de esa situación y al mismo tiempo de recuperar cierta libertad, la libertad de entender que todo puede ser de otra manera y que aunque angustie nos hace más libres. Los divanes de los psicoanalistas y de los psicólogos están llenos de gente enferma, gente deseando encajar con un mundo que muchas veces pues, no le ofrece esas posibilidades. ¿Y el problema es de los individuos que no encajan en ese mundo? No. Quizás el problema es que el mundo está montado de una determinada manera que crea enfermos. ¿Hasta qué punto hemos convertido la realidad en un simulacro de vida, ¿no? Yo creo que esto se refleja muy bien en series como Black Mirror.
¿no? Hay un capítulo absolutamente fascinante que yo les recomiendo muy fervorosamente, creo que es de la tercera temporada, el primer capítulo, que hace una disección, ¿no?, de esta sociedad, ¿no?, que está instalada, ¿no?, en la necesidad de aparentar, a partir de la lógica que ha instalado en nuestras vidas algo aparentemente tan neutro como Instagram, ¿no? Y el capítulo es verdaderamente delicioso, delicioso porque contiene una carga crítica absolutamente demoledora. Es una serie de verdad que yo les invito a ver, porque es raro encontrar series, ¿no?, que sean capaces de descuartizar, ¿no?, nuestra propia alma de una manera tan virulenta como lo hace esta serie. Los alumnos de Aristóteles, los adolescentes de la serie Merlí, adolescentes, no son los únicos que tienen la capacidad de cuestionarse cosas. Si lo hacen es porque está en su naturaleza, plagada de insolencia, de omnipotencia, de desorden hormonal. Si hacemos una búsqueda honesta, nos volveremos a encontrar con aquel adolescente que fuimos, capaces de cuestionar todo, de dudar de nosotros mismos. El desafío es un salto a lo desconocido, dejar de lado nuestras seguridades y nuestras zonas de confort. Es un viaje a la angustia, un boleto de ida, que promete nada más y nada menos que la libertad. Pues no lo sé, y si realmente lo supiera, seguramente les estaría engañando. Lo que sí sé es que hay un prototipo de la felicidad. Un prototipo de la felicidad que tiene que ver con un modo de vida ideal, donde la felicidad se nos ha enseñado básicamente que consiste en producir y en consumir. ¿No? Como si no pudiéramos ser felices de otra manera que haciendo una de estas dos cosas, ¿no? Y eso evidentemente no es así, no puede ser así. La vida no puede quedar enclaustrada dentro de estos dos polos, ¿no? Que determinan los modos de vida individuales de las civilizaciones, de las sociedades más avanzadas, ¿no? Queremos seguir generando nuestra comunidad para seguir haciéndonos preguntas, en este programa como en otros programas. Y por eso te invitamos a que te sumes a nuestras redes sociales. Estamos en Foco, en YouTube, en Facebook, en Instagram y por supuesto en Twitter, donde podés estar al tanto de lo que tratamos en el programa y sugerirnos también de qué hablar en nuestro programa. Para la segunda parte nos vamos a ocupar de examinar la realidad a través de una herramienta. Esa herramienta se llama filosofía. Parece compleja, parece inalcanzable, pero está en la esencia de lo que podemos hacer cada día al levantarnos. Y te vamos a contar por qué. Porque también sirve para romper moldes. Todos somos el resultado de lo que hemos pensado. Esta es una frase muy antigua, se la atribuyen a Buda, el principal pensador, filósofo, poeta, líder espiritual, cualquiera de estas definiciones para lo que el budismo representa en todo el mundo. Ahora, esa misma frase puede ser puesta en duda si nos atrevemos a un ejercicio que es el de filosofar. Hace un ratito, y en la segunda parte estamos ahora, pero en la primera te contamos qué pasa con el relato, qué pasa con los políticos, qué es lo que existe y qué es lo que se cree que existe. Y ahora lo vamos a seguir haciendo con Nemrod Carrasco, que es el filósofo que inspiró la serie catalana Merlí. Además es docente, es profesor en la Universidad de Cataluña, en esa misma materia, en filosofía. A él le preguntamos, ¿qué es filosofar? Filosofar básicamente es descreer. Es la capacidad que tengamos de distanciarnos de nuestras propias creencias, sobre todo para intentar problematizar pues, muchos de los valores, de las ideas, de los prejuicios que nos han inculcado y que nos han obligado a creer en la realidad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que eso sería lo fundamental, lo más importante. Hacemos filosofía cuando tenemos capacidad para distanciarnos de nuestras propias creencias, ¿no? En lugar de asumirlas de un modo absolutamente acrítico, ¿no? Podemos problematizarlas y podemos ver hasta qué punto no es que tengamos creencias, sino que las creencias son las que nos tienen a nosotros. Y cuando eso sucede, tenemos un problema. Se cierra la mente porque toma la creencia como lo que es verdad.
Y cuando tomamos la creencia como lo que es verdad, automáticamente dejamos de hacer preguntas. No basta con preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien, es decir, si estamos reflexionando sobre lo que hacemos. Hay que adoptar actitudes, no solamente preguntas o formas de pensar, actitudes. Una de las actitudes, provocar. ¿Sirve provocar para filosofar? Bueno, primero que nada, ¿qué es provocar? A mí me gusta mucho la palabra provocar, aunque se ha banalizado quizás un poco el término, porque provocar en latín significa sacarle a uno de sí mismo. El provocare significa que hacer que uno deje de estar en sí mismo, ensimismado, si me permite la expresión, y sacarlo. Y eso es lo que hace la palabra del filósofo. La palabra del maestro, la palabra de aquel que nos enseña, es una palabra que te descoloca. Y al descolocarte, hace que ya no estés ubicado, o que como mínimo los referentes ya no los tengas tan claros y tan definidos. Por eso me parece que es importante que la palabra provoque. Donde hay provocación, tiene que haber en aquel que es provocado el desconcierto. Y sin desconcierto no hay pensamiento posible. Si tenemos las cosas muy claras, difícilmente las pensaremos. Al contrario, las aceptaremos como lo que hay. Y si hay algo contra lo que se revela el pensamiento, es contra esta tendencia a pensar que la realidad es todo lo que hay. Eso no es cierto. Cuando uno empieza a hacerse preguntas, a lo mejor está filosofando bien, pero eso no implica sentirse bien. ¿Puede aparecer la angustia en el acto de filosofar, en la vida? Muchas veces me objetan cuando les planteo esa situación de que la filosofía te sitúa en un territorio angustioso, ¿no? A base, diríamos, de descreer, muchas veces parece como si uno se sitúa en un territorio de nihilismo más absoluto, ¿no? Como si no hubiera ningún lugar al cual poder agarrarse, ¿no? Como si la interrogación llevada hasta el final te situara, ¿no?, en un mundo en el cual ya no hay asidero posible, ¿no?, el abismo más absoluto. Y es posible que eso suceda. No digo que no sea así, pero a veces también pasan otras cosas. Y es que al final de ese interrogatorio, también muchas veces se puede producir una especie de sentimiento extraño, de alegría, que tiene lugar cuando uno es capaz de verse ante el espejo y decirse a sí mismo, sin ningún tipo de culpabilidad y sin ningún tipo de énfasis melodramático, joder, qué estúpido soy, ¿no? Qué idiota soy, o qué boludo soy, ¿no? Como dirían ustedes. Eso es liberador. Es liberador. Es liberador. Es liberador que uno se pueda decir a sí mismo, qué estúpido soy, ¿no? La filosofía, si puede convertirse en un ejercicio compartido, es precisamente porque puede ser realizada por gente que tenga el coraje, ¿no?, de decirse a sí misma, qué estúpida que soy. Eso es el psicoanálisis, de hecho. De hecho, el psicoanálisis y la filosofía tienen un territorio compartido, porque el psicoanálisis, si lo tomamos en el sentido más puro de la palabra, significa disolver el alma. El análisis, que es la descomposición de eso, de lo que partimos en los elementos más ínfimos, en el fondo lo que pretende es eso, que es un ejercicio de descomposición, ¿no?, de disolución del yo. De disolución del yo en un sentido muy evidente, que es, cuestionemos aquellas creencias, aquellas ideas, aquellos valores que constituyen nuestra identidad. Disolvemos nuestra identidad y tratemos de liberarnos de ella, ¿no?, al menos unos instantes, ¿no? Cuando uno empieza a plantearse dudas, es lógico que aparezca lo más fundamental o lo que de más chicos hemos aprendido, y aparece la pregunta sobre la sexualidad, necesariamente. Si tiene una especie de dirección natural o si es una convención social, si tiene que ver con modelos de sociedad. Bueno, de esto también habla, porque está íntimamente relacionada la sexualidad con cómo se construye la sociedad y cómo se tejen las relaciones dentro de una sociedad. Cuando aparece un tema difícil, de difícil debate público, por ejemplo el tema del aborto, aparecen detrás e hilvanados muchos otros temas que tienen que ver directamente con la sexualidad. A ver. Por supuesto, pretender que en la sexualidad podemos encontrar todavía atisbos de una presunta naturaleza, eso es autoengañarse, es un constructo, es una cuestión que nace, ¿no?, dentro de un orden estrictamente cultural.
Y quien mejor lo ha explicado esto es Foucault. Foucault tiene una historia de la sexualidad que muestra perfectamente hasta qué punto eso se ha convertido en un dispositivo y un instrumento y una herramienta del poder. Y es realmente muy esclarecedor ver de qué manera la sexualidad no tiene nada de neutro, para nada, para nada. Y yo celebro muy vivamente, ¿no?, que discursos como el feminista, en el sentido más amplio de la palabra, estén comenzando a abordar esta problemática, ¿no?, del modo que se merece. Es una cuestión que tiene mucho seguimiento y respaldo mediático más allá de las fronteras, entre otras razones, no solo por el estupor, ¿no?, que genera que una sociedad como la Argentina, ¿no?, debata cuestiones de esta naturaleza, sino sobre todo y fundamentalmente porque desde el 8M algo ha cambiado, algo ha comenzado a moverse. Y les guste o no a determinados sectores de la sociedad argentina todavía demasiado anclados en ideales excesivamente conservadores, eso va a cambiar. Todos necesitamos guías y siempre viene bien que alguien nos tire una pista por dónde empezar o cómo continuar si ya estamos en este camino de filosofar, ¿no? Y bueno, lo más interesante es escuchar a Nemrod, a ver qué piensa, qué autores lo han motivado, lo han inspirado. Alguno puede servirte a vos, a mí, a cualquiera. Hay muchos, la verdad, a lo largo de la historia del pensamiento, escoger 1, 2, 3 es extremadamente complicado. No sé, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el Sócrates que nos muestran los primeros diálogos de Platón. Me gusta también mucho un escritor español que se llama Miguel de Unamuno, ¿no? Un autor que hacía del pensamiento el estar en guerra contra uno mismo, ¿no?, contra sus propias entrañas, ¿no? Me gusta también mucho Antonio Machado, tiene un libro precioso que se llama Juan de Mairena, porque Machado, aparte de ser un excelente poeta, es un excelente ensayista, ¿no? Y el Juan de Mairena es un libro absolutamente delicioso, además lo puede leer cualquiera y utiliza la estructura del profesor y del alumno de una manera sumamente sagaz, ¿no? Y a nivel de lo que sería la filosofía contemporánea, pues autores como Walter Benjamin, como Theodor Adorno, y a pesar, diríamos, de sus locuras, pues ¿por qué no decirlo? Un autor mainstream como Zizek, a mí me parece un autor que cuando no desvaría, pues es capaz de decirnos cosas realmente muy penetrantes y muy sagaces intelectualmente. Nos vamos a quedar con lo más importante y lo más rico, lo que más puede aportar este programa. Para quienes lo hacemos, todos pensamos en lo mismo. La imposibilidad de entregar certezas o respuestas es reemplazado por algo más útil, que es hacerse las preguntas correctas. De eso se trata, filosofar, y te invitamos a que lo hagas a través nuestro, a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube. Podés volver a ver el programa que acabas de ver. Para nosotros será un honor acompañarte en el difícil camino de hacerte las preguntas correctas. Hasta la próxima.